Nos resistimos, pero él insistió en invitarnos a cenar. Finalmente, después de comer, todavía nos llevó a nuestro mesón, donde mi fiel criado Domingo nos abrió la puerta. Yo no cabía en mi disgusto, considerando la fortuna que me aguardaba con la protección de tan poderoso Señor. Mi esposa, cuando le platiqué, se alegró mucho, y ninguno de los dos podíamos creer que los fines de tal protección eran contra su honestidad y mi honor. Al día siguiente, a la hora fijada por el marqués, estaba en casa. Nos saludó con mucho cariño y cortesía y después me dijo: amigo, he venido a cumplir mi palabra, porque el marqués de T lo que una vez dice, lo cumple como si lo prometiera con escritura. 10,000 pesos tengo destinados para habilitar a usted con una memoria bien surtida para que vaya con ella a la feria de San Juan de los Lagos, con el bien entendido de que todas las utilidades serán para usted, con que, manos a la obra, ¿qué determina usted? Yo le di las gracias por su generosidad, ofrecióme que dentro de 12 o 14 días recibiría la memoria y marcharía para San Juan. No podía antes, ya que quise dejar a mi esposa con su madre, pues en México no tenía casa de confianza donde dejarla. El marqués dijo que entendía mis razones, pero insistió en que yo fuera lo más temprano posible, porque la feria estaba ya a punto de comenzar. Finalmente me dio una hora para decidirme y arreglar el asunto de mi esposa. Regresó el marqués como lo había dicho, entró, se sentó y me dijo: por fin, ¿qué han resuelto ustedes? Yo le respondí de un modo que conoció el deseo que tenía de aprovecharme de su favor y el embarazo que pulsaba para admitirlo, y consistía en no tener donde dejar a mi esposa, a lo que él, con mucho disimulo, me contestó: tiene usted razón, en este México sobran tantos pícaros y tantas ocasiones, así que yo le alabo a usted su muy justo reparo, y desde luego soy el primero que le quitaré de la cabeza todo contrario pensamiento. Este era el camino único que yo tenía de favorecer a usted, pero Dios me libre de ser una causa ni remota de su desasosiego, o tal vez... No, amigo, no, piérdase todo, que el honor es lo primero. Sin embargo, parecía que, como nos vio muy decepcionados el marqués, entrara en razón, buscando en su mente una solución para el problema, ya que después de un rato de silencio nos comunicó lo siguiente: pues señores, yo tengo una tía que no solo es honrada, sino santa, si puedo decirlo. Ella es una pobre vieja, beata de San Francisco, doncella que se quedó para vestir santos y regañar muchachos. Es muy rezadora y escrupulosa, de las que frecuentan el confesionario cada 2 días. Su casa es un convento. Allí apenas va una u otra visita, y eso de viejas, como dice ella, porque calzonudos, según dice, no pisarán su estrado por cuanto el mundo tiene. En fin, señora, si usted es capaz de sujetarse a una vida tan recóndita por 2 o 3 meses que podrá dilatarse su esposo de usted, me parece que no hay cosa más a propósito. Quedamos mi esposa y yo muy contentos con esta noticia y aceptamos la propuesta del marqués de muy buenas ganas y sin pensar nada malo. El resto de aquel día nos lo pasamos muy alegres, haciendo 1000 cuentas ventajosas, paseándonos en el jardín de los bobos. Al cabo de pocos días le comuniqué al marqués que todo estaba corriente, y él, que no deseaba otra cosa que verse libre de mí, me dijo que a la tarde vendría para llevarme a casa de su deuda, y yo podría salir a la mañana siguiente. Mi esposa me suplicó que le dejase a nuestro mozo Domingo, a lo que el marqués no se opuso, antes dijo: mejor, se le dará un cuarto abajo a Domingo y les podrá servir de portero y compañía. Llegó la hora de despedirnos. La separación le costó a mi esposa, como era regular, muchas lágrimas, pero al fin se quedó en la casa de la tía del marqués y yo marché en la misma tarde a dormir fuera de garita. Hasta aquí llegó don Antonio cuando uno de los reglamentos de la cárcel volvió a interrumpir su conversación. Capítulo 21.
Cuenta Periquillo la pesada burla que le hicieron los presos en el calabozo y don Antonio concluye su historia. El motivo por que se volvió a interrumpir la conversación de don Antonio fue porque serían como las 5 de la tarde cuando bajó el alcaide a encerrar a los presos en sus respectivos calabozos. El feroz presidente, sin razón, me separó de la compañía de don Antonio y me llevó al calabozo más pequeño, sucio y lleno de gente. Entré el último y cerrando con los candados quedamos allí como moscas en cárcel de muchachos. Para mi desgracia, entre tanto hijo de su madre como estaba encerrado en aquel sótano, no había otro blanco más que yo, pues todos eran indios, negros, lobos, mulatos y castas. Motivo suficiente para ser en realidad como fui, el blanco de sus pesadas burlas. A cuál peor se fueron produciendo todos contra mí. Yo hube de callar y encogiéndome en mi zarape al tiempo que se acabó la velita, hice que me dormí, con cuya diligencia se sosegó por un buen rato el habladero, de suerte que pensé que habían dormido. Pero cuando estaba en lo mejor de mi engaño, he aquí que comienzan a disparar sobre mí unos jarritos con orines, pero tantos, tan llenos y con tan buen tino que en menos que lo cuento, ya estaba yo hecho una sopa de meados, descalabrado y dado a Judas. Entonces sí perdí la paciencia y comencé a hartarlos a desvergüenzas, mas ellos, en vez de contenerse ni enojarse, empezaron de nuevo su diversión hartándome a cuartazos con no sé qué. Finalmente, hartos de reírse y maltratarme, se acostaron y yo me quedé en cuclillas junto a la puerta, desnudo y sin poderme acostar, porque mi zarape estaba empapado y mi camisa también. No dormí nada por los malditos efluvios que exhalaban los groseros cuerpos de mis compañeros de celda, por los ronquidos de aquellos pícaros y por otras cosas que no son para tomadas en boca. Al fin amaneció y yo comencé a recoger mis bienes, que estaban todavía medio mojados, por más que los había exprimido. A las 6 de la mañana abrieron la puerta, y yo fui el primero para salir para afuera, tanto para quejarme con mi amigo don Antonio, cuanto por esperar al sol que secara mis trapos. En efecto, el buen don Antonio se condolió en mi mala suerte, y me prometió que suplicaría al presidente que me dejara en su calabozo. Don Antonio era muy prudente, y como sabía que yo no había dormido la noche anterior, me hizo acostar y no me despertó hasta la 1 del día para que lo acompañara a comer. Levantada la mesa me dijo: amigo, después de los infortunios que ha sufrido, creo que le hará bien escuchar el fin de mi propia historia infortuna. Yo le dije que sí, y don Antonio continuó el hilo de su historia de esta suerte. Sabiéndome lejos de México, el marqués empezó a frecuentar a todas horas la casa de la hipócrita vieja, que no tenía ni la virtud que aparentaba, ni el parentesco que decía, y no era otra cosa que una alcahueta refinada. Con semejante auxilio, el marqués pensó que la conquista de mi mujer iba a ser cosa fácil, pero se engañó, porque cuando las mujeres son honradas, cuando aman verdaderamente a sus maridos, son más inexpugnables que una rosca. Tal fue esta heroína de la fidelidad conyugal. Una noche, el marqués determinó quedarse en casa para poner en práctica sus inicuos proyectos, pero cuando mi fiel esposa lo advirtió, bajó al cuarto de nuestro buen criado Domingo para pedirle su ayuda. Le rogó quedarse con ella en su habitación y defenderla en contra del marqués, suceda lo que sucediera. A lo que Domingo respondió: pues no tenga su merced cuidado, váyase, no la echen de menos y lo malicien, que yo le juro que solo que me mate el marqués conseguirá sus malos pensamientos. Así pasó, en efecto, porque cuando entró el marqués en la recámara de mi esposa y trató de forzar sus favores, a lo que ella se resistió con todas sus fuerzas, salió Domingo de su escondite debajo de la cama. Abrazó al marqués por las piernas y lo hizo medir el estrado de ella con las costillas. Nuestro sirviente sujetó al enemigo de mi honor contra la tierra
y amenazó su vida con un puñal. Mi esposa, temiendo un crimen, pero muy contenta con la actitud de Domingo, le ordenó retirarse, ya que el marqués, avergonzado y golpeado, ya no era ningún peligro. Sin embargo, en lugar de arrepentirse por su grave falta moral, el muy noble salió maldiciendo su suerte y jurando una cruel venganza por los golpes e insultos que le habría proporcionado Domingo. Mi esposa, cuando vio huir al marqués de esta manera, se apuró para salir de la casa de la maldita tía, y dentro de 15 minutos ya estaba en la calle con Domingo y 2 cargadores. Se hallaba fatigada y sin saber a dónde irse, cuando Domingo se acordó de Nana Casilda, que nos había lavado la ropa cuando estábamos en el mesón, y sin pensar en otra cosa, hizo dirigir allá los cargadores. La nana los recibió muy bien, dándoles hospedaje y protección, y ofreció hacer cuanto estuviera de su parte en nuestro obsequio. Mi fiel consorte, mientras tanto, le dio 100 pesos a Domingo para que se fuera a su tierra y nos esperara en ella, con lo cual él, llenos los ojos de lágrimas, marchó para Jalapa, advertido de no darse por entendido con la madre de mi esposa. Yo recibí todas estas noticias en el camino de regreso a México y solo pude pensar en mi admirada Matilde, que este es el nombre de mi esposa. Mas quise cumplir al pie de la letra con las órdenes del marqués, mi malhechor, así que llegando a la capital, me dirigí a su palacio para terminar nuestro negocio. Mas cuál fue mi sorpresa cuando, a poco tiempo, aparecieron ahí unos soldados que empezaron a buscar quién sabe qué dentro de la mercancía que yo había traído de San Juan. Encontraron una buena porción de tabaco ahí que unos secuaces del marqués habían escondido a mis espaldas la noche anterior. El marqués se hizo el inocente, cargando con toda la culpa sobre mí, y como las autoridades estuvieron de su parte y después de muchos insultos y ofensas que cayeron sobre mí, me entregaron a los guardas que me trajeron a esta prisión donde me conociste hace poco. 2 años ya habito las mansiones del crimen y no tuve esperanzas de salir, pero hace poco asaltó al marqués la enfermedad de la muerte, en cuya hora, convencido de su iniquidad y temiendo el terrible salto que iba a dar al otro mundo, entregó a su confesor una carta escrita y firmada de su puño, en la que después de pedirme un sincero perdón, confiesa mi buena conducta y que todo cuando se me había imputado había sido calumnia y efecto de una desordenada y vengativa pasión. Yo tengo una copia de esta carta y los jueces tienen conocimiento de ella, de manera que de un día a otro espero mi libertad y el resarcimiento de mis intereses perdidos y, sobre todo, unirme de nuevo con mi querida Matilde, que todo este tiempo me está esperando fiel y digna como siempre en un claustro a donde la llevó la nana Casilda. Esta, amigo, es mi trágica aventura. Se la he contado a usted para que no se desconsuele, sino que aprenda a resignarse en los trabajos, seguro de que si está inocente, Dios volverá por su causa. Así llegaba don Antonio cuando fue preciso separarnos para rezar el rosario y recogernos. Sin embargo, después de cenar y cuando estuvimos más solos, prosiguió nuestra conversación, como podrán leer en el siguiente capítulo. Segunda parte, capítulos 1 y 2. Sale don Antonio de la cárcel, entregase Periquillo a la amistad de los tunos, sus compañeros, y lance que le pasó con el aguilucho. En este capítulo se narra cómo el buen don Antonio sale finalmente de la cárcel a la libertad, donde ya lo espera su muy fiel cónyuge. Periquillo queda sin el apoyo moral de don Antonio, aunque éste le promete apoyarlo con lo que pueda desde fuera de la prisión. Ido don Antonio, Periquillo se entrega a la amistad de algunos compañeros muy pícaros y desmoralizados, entre ellos el indígena Aguilucho, quien jura ser el mejor amigo de Periquillo y le enseña cómo sobrevivir en la cárcel con cualquier clase de trucos y artimañas. El lector se puede dar cuenta de las horribles costumbres en la prisión, donde no falta ni el robo a los compañeros, ni el alcohol barato con el que se emborrachan cada día,
Los vigilantes y las autoridades de la cárcel están enterados de todos estos vicios, pero se hacen de la vista gorda, porque tienen buenos ingresos haciendo negocios con los reos. En una ocasión, Periquillo se emborracha tanto que pierde la conciencia, lo que aprovechan sus amigos para robarle prácticamente todo. Así nuestro héroe peca al mismo tiempo de ingenuidad y de falta de carácter, ya que no sabe aprovechar los buenos consejos que le dio don Antonio. Este lo visita una última vez y le promete de nuevo todo su apoyo. Efectivamente, Periquillo recibe de ahí en adelante una canasta con comida y ropa, mas sin sospechar que don Antonio es su benefactor. Varias veces le roban también estas dádivas, pero el muy ingenuo no aprende a alejarse de los malos amigos, entre ellos en primer lugar el aguilucho, que logra ganarse toda la confianza de Periquillo. Finalmente es víctima de un brutal engaño, una burla despiadada. El aguilón y algunos otros compañeros lo convencen de que por una razón obscura va a recibir 200 azotes en la calle pública. Periquillo, desesperado y lleno de miedo, escribe a un tío rico pidiéndole que lo libere de este castigo. Recibe una respuesta negativa de su pariente y se desespera cada vez más hasta que al fin se descubre el engaño. Las autoridades de la cárcel pretenden castigar a los responsables de esta burla. Mas Periquillo, aún sabiendo que fue el aguilucho, no dice nada, porque no quiere ser traidor. Paradójicamente, con la ayuda de estos sufrimientos, Periquillo puede salir de la cárcel. Cuando redacta el escrito, donde jura no conocer a los autores del engaño que sufrió, un escribano se percata de su buena letra y convence al juez que le permita a Periquillo salir de la prisión para que sirva como ayudante en su despacho. De esta manera, Periquillo encuentra a su primer amo, con lo cual tuvo las experiencias que se comunican en el capítulo que sigue. Capítulo 3, en el que describe Periquillo su salida de la cárcel, hace una crítica contra los malos escribanos y refiere, por último, el motivo por el que salió de la casa de Chanfaina y su desgraciado modo. Llamábase mi primer amo, don Cosme Casalla, y los presos le llamaban el escribano Chanfaina, ya por la asonancia de esta palabra con su apellido, o ya por lo que sabía resolver. Era tal el atrevimiento de este hombre que una ocasión le vi hacer una cosa que me dejó espantado y hoy me escandalizo al escribirla. Fue el caso que una noche cayó un ladrón conocido y harto criminal en manos de la justicia. El reo confesó todos sus delitos porque eran innegables. En este tiempo, una hermana que tenía, bastante guapa, fue a ver a mi amo empeñándose por su hermano y llevándole no sé qué regalito. Mi amo se excusó alegando que no era su caso, que lo tenía otro escribano, a lo que la muchacha contestó que ya lo había visto y que éste le había dicho que no se podía proceder contra la justicia. Por eso la hermosa se atrevió a suplicar a mi amo, diciendo que aunque era pobre, le agradecería este favor toda su vida y se lo correspondería de la manera que pudiese. Mi amo, al oír esta proposición, vio con más cuidado a la criatura y no le pareció indigna de su protección. Así que le dijo: «Vamos, chata, no llores. Aquí me tienes. Pierde cuidado que no correrá sangre la causa de tu hermano». Pero, al decir pero, se levantó y no pude escuchar lo que le dijo en voz baja. Lo cierto es que la muchacha por 2 o 3 veces le dijo «sí, señor», y se fue muy contenta. Al cabo de algunos días regresó entre llorosa y regañona y dijo a mi amo: «No esperaba yo, don Cosme, que se iba a burlar de una infeliz mujer. Si yo hice lo que hice fue por librar a mi hermano, no porque me faltara quien me dijera por ahí te pudras. Maldita sea yo y la hora en que vine a ver a usted, pensando que era hombre de bien y que cumpliría su palabra. Y
Cállate, mujer, le dijo mi amo. ¿Qué ha habido? ¿Qué tienes? ¿Qué te han contado? Una friolera, dijo ella, que está mi hermano sentenciado por 8 años al Morro de La Habana. ¿Qué dices, mujer?, preguntó mi amo todo azorado. Si eso no puede ser, eso es mentira. ¿Qué mentira ni qué diablos?, decía la dolorida. Acabo de despedirme de él y mañana sale. ¡Ay, alma mía, de mi hermano! Pues no te apures, dijo mi amo con mucha calma, que primero me llevarán los diablos que a tu hermano lo lleven a presidio. Anda, vete sin cuidado, que a la noche ya estará tu hermano en libertad. Diciendo esto, la muchacha se fue para la calle y mi amo para la cárcel, donde encontró al mencionado ladrón esposado para salir en la cuerda al día siguiente. Turbóse el escribano con eso, pero no se desmayó. Desató al reo condenado y, en lugar suyo, puso a un pobre indio que había caído allí por borracho y aporreador de su mujer. Este infeliz fue a suplir 8 años al Morro de La Habana por el ladrón hermano de la bonita, el que todavía la misma noche salió libre a la calle. El amigo Chanfaina tenía además mucha determinación para otorgar una escritura sin instrumentales, para recibir unos testigos falsos a sabiendas, para dar una certificación de lo que no había visto, para ser escribano y abogado de una misma parte y 1000 tejemanejes más. No debo pasar en silencio que yo aprendí a su lado todas sus malas mañas muy bien y salí aprovechadísimo en el arte de la cábala con la pluma. En el término que le serví, supe otorgar un poder, extender una escritura, cancelarla, acriminar a un reo o defenderlo, formar una sumaria, concluir un proceso, etc. Pero lo supe por rutina, por formularios y por costumbre o imitación, mas casi nada porque yo entendiera perfectamente lo que hacía. Con todo eso, mi maestro se fiaba de mí sin el menor escrúpulo. Un día, que él no estaba en casa, me entretenía en extender una escritura de venta de cierta finca que una señora iba a enajenar. Ya casi estaba yo concluyendo cuando entró en busca de mi amo Chanfaina el licenciado don Severo, hombre sabio e íntegro. Luego que supo que mi amo estaba ausente, empezó a hacerme preguntas sobre mi actividad. Y entre pregunta y pregunta se dio cuenta de que yo no entendía nada de lo que hacía y que la mencionada escritura tenía 1000 errores e irregularidades. Se enfadó mucho el licenciado con eso, mas no conmigo, que no era consciente de mis maldades, sino con mi amo, quien, por su mala suerte, regresó en ese preciso instante. Regañólo el licenciado Severo severamente y le dio todo un sermón lleno de sabiduría acerca de los asuntos de la ley, de los que mi amo entendió tanto como yo, es decir, nada. Terminó el buen hombre su discurso con las siguientes palabras: con que, señor Casalla, aplicarse y ser hombre de bien, pues es un dolor que por las faltas de usted y otros como usted sufran los buenos escribanos el vejamen de los negocios. El negocio a que yo venía pide un escribano de más capacidad y conducta que usted, y así no me determino a fiárselo. Estudie más y sea más arreglado, y no le faltará que comer con más descanso y tranquilidad de espíritu. Se quedó mi amo como niño regañado, pero olvidó pronto el asunto y, maldiciendo a los licenciados y jueces, regresó a sus negocios de siempre. A los pocos días de este episodio, Chanfaina se marchó para la calle, de donde volvió a las 7 de la noche con una nueva huéspeda que venía a ser nuestra compañera. Se llamaba Luisa y era la hermana del ladrón que mi amo soltó de la cuerda con más facilidad que Don Quijote a Ginés de Pasamonte. Ya he dicho que la tal moza no era fea y que pareció muy bien a mi amo. Ojalá y a mí no me hubiera parecido lo mismo.
Chanfaina, Luisa y yo comíamos y cenábamos juntos en buena paz y compañía. La muchacha era bonita, alegre, viva y decidora. Yo era joven y no muy malote. Mi amo era casi viejo y no poseía las gracias que yo, mas no era nada liberal y sobre todo celosísimo en extremo. Con todo eso, Luisa, que era muy coqueta, empezó a enamorarme. Y yo, bastante liberal en asuntos de faldas, no puse mucha resistencia. Estaba una mañana Luisa en el balcón y yo escribiendo en la sala. Antojóseme chupar un cigarro y fui a encenderlo a la cocina. Por desgracia, ahí estaba una muchacha de no malos bigotes, llamada Lorenza, que era sobrina de Nana Clara, la cocinera. Me hallé, pues, solo con la muchacha, y como era de corazón alegre, comenzamos a chacotear familiarmente. En este rato me echó de menos Luisa. Fue a buscarme, y hallándome enajenado, se enceló furiosamente y me reconvino con bastante aspereza, pues me dijo: muy bien, señor Perico, en eso se va usted el tiempo, en retosar con esa grandísima tal. No, eso de tal, dijo Lorenza toda encolerizada, eso de tal lo será ella y su madre y toda su casta. Y sin más cumplimientos se arremetieron y afianzaron de las trenzas, dándose muchos araños y diciéndose primores. Pero esto con tal escándalo y alharaca, que se podía haber oído el pleito y sabido el motivo a 2 leguas en torno de la casa. Hacía yo cuanto estaba de mi parte por desapartarlas, mas era imposible, según estaban empeñadas en no soltarse. A ese tiempo entró Nana Clara, y viendo a su sobrina bañada en sangre, arremetió contra Luisa, que no estaba muy sana, diciéndole: eso no, grandísima cochina, lambeplatos, piojo resucitado, a mi sobrina no, tal. Ágora verás quién es cada cual. Y en medio de esas jaculatorias le menudeaba muy fuertes palos con la cuchara. Yo quise defender a mi pobre Luisa y me metí, pero me fue muy mal en eso, recibiendo golpes y arañazos por todas partes. Todo era desvergüenza, gritos, porrazos y desorden. No había una de las contendientes que no estuviera sangrada según el método del aguilucho. Y además de esto, desgreñada y todas hechas pedazos, sin quedarme yo limpio en la función. En medio de esta función llegó Chanfaina, y viendo a su Luisa hecha pedazos, se enfureció y terminó el pleito a la fuerza. Cuando volvió una relativa calma, el escribano empezaba a preguntarnos acerca del motivo de tal guerra. Todos callamos. Solo la maldita Lorenza dijo a mi amo que todo aquello no había sido más que una violencia y provocación de aquella tal celosa que estaba en su casa, que quizá era mi amiga, pues por celos de mí y de ella había armado aquel escándalo. No necesitó más mi amo para mirarme con ojos de loco furioso. Yo temí como hombre y eché a correr como liebre escalera abajo, con lo que confirmé cuanto dijo Lorenza. Chanfaina bajó tras de mí como un rayo y con mucha precipitación. Como 2 cuadras, corrió tras de mí gritándome sin cesar: párate, bribón, párate, pícaro. Pero yo me volví sordo y no paré hasta que lo perdí de vista y me hallé bien lejos y seguro del garrote. Así salí muy honroso de la casa de mi primer amo, peor de lo que había entrado y sin el más mínimo escarmiento, pues en cada una de estas comenzaba de nuevo la serie de mis aventuras, como lo verán en el capítulo siguiente. Capítulo 4, en el que Periquillo cuenta la acogida que le hizo un barbero, el motivo por el que salió de su casa, su acomodo en una botica y su salida de esta, con otras aventuras curiosas. En la calle, solo y sin un centavo, Periquillo no sabe qué hacer, cuando le aparece un señor mayor que conocía a sus padres y se recuerda del Periquillo niño. Don Agustín, aquí su nombre, acepta a nuestro héroe como aprendiz en su negocio de barberos. Aquí se revela el carácter ambivalente de Periquillo, quien dice de sí mismo:
Unas ocasiones decía lo que sentía, otras obraba contra lo mismo que decía. Unas veces me hacía una hipócrita y otras hablaba por el convencimiento de mi conciencia. Mas lo peor era que cuando fingía virtud lo hacía con advertencia, y cuando hablaba enamorado de ella hacía 1000 propósitos interiores de enmendarme, pero no me determinaba a cumplirlos. Consecuentemente, tampoco aprovecha esta oportunidad de aprender un oficio, que no solo consistía en cortar el pelo y rasurar la barba, sino también en sacar muelas y hacer pequeñas cirugías. Junto con su compañero Andrés, muy ingenuo y muy flojo, saca un diente a una señora vieja y casi la mata del dolor que le causa. Después de una serie de travesuras parecidas, don Agustín lo corre de su tienda y Periquillo se encuentra de nuevo en la calle, de donde lo saca esta vez un farmacéutico o boticario corrupto, quien se deja engañar por el poco latín que sabe Periquillo. En esta farmacia se descuidan las medicinas y se negocia desalmadamente con ellas, vendiendo esencias escasas por precios demasiado altos a los necesitados. Un día Periquillo, quien además solía tomar dinero de la caja del farmacéutico generosamente, confundió magnesio y arsénico, con lo que casi mata a un paciente. Una vez más tiene que dejar su puesto y se encuentra sin sustento, teniendo que dormir en el odiado arrastraderito que conoció durante sus andanzas con Juan Largo. Capítulo 5. En lo que refiere Periquillo cómo se acomodó con el doctor Purgante, lo que aprendió a su lado, el robo que le hizo, su fuga y las aventuras que le pasaron en Tula, donde se fingió médico. Ninguno diga quién es, que sus obras lo dirán. Este proloquio es tan antiguo como cierto. Todo el mundo está convencido de su infalibilidad. Y así, ¿qué tengo yo que ponderar mis malos procederes cuando con referirlos se ponderan? Lo que apeteciera, hijos míos, sería que no leyeran mi vida como quien lee una novela, sino que pararan la consideración más allá de la cáscara de los hechos, advirtiendo los tristes resultados de la holgazanería, inutilidad, inconstancia y demás vicios que me afectaron, haciendo análisis de los extraviados sucesos de mi vida, indagando sus causas, temiendo sus consecuencias y desechando los errores vulgares que ven adoptados por mí y por otros, empapándose en las sólidas máximas de la sana y cristiana moral que les presentan a la vista mis reflexiones. Y en una palabra, desearía que penetraran en todas sus partes las sustancias de la obra. Corrido por el boticario, me acordé del doctor Purgante, un cliente de mi viejo amo. Llamóse así porque para cualquier enfermedad encontró útil el remedio de una purga. Lo busqué y después de un discurso muy docto, instruido, lleno de fragmentos en latín, me aceptó como ayudante y criado. 7 u 8 meses permanecí con mi viejo doctor, cumpliendo con mis obligaciones perfectamente, esto es, sirviendo la mesa, mirando cuando ponían las gallinas, cuidando la mula y haciendo los mandados. La vieja y su hermano, el doctor Purgante, me tenían por un santo, porque en las horas que no tenía que hacer me estaba en el estudio, mirando las estampas anatómicas del Porras, del Willis y otras, y entreteniéndome de cuando en cuando con leer los aforismos de Hipócrates, algo de Bogerhave y de Van Swieten, el compendio anatómico de Juan de Dios López, la cirugía de Lafalle, de Lázaro Ribeiro y otros libros antiguos y modernos, según me venía la gana de sacarlos de los estantes. Esto, las observaciones que yo hacía de los remedios que mi amo recetaba a los enfermos pobres que iban a verlo a su casa, que siempre eran poco más o menos, pues llevaba como regla el trillado refrán de como te pagan vas, y las lecciones verbales que me daba me hicieron creer que yo ya sabía medicina.
Y un día que me riñó ásperamente y aún me quiso dar de palos porque se me olvidó darle de cenar a la mula, prometí vengarme de él y mudar de fortuna de una vez. Este propósito lo llevé a la práctica muy rápidamente. Esa misma noche ensillé la mula con todos sus arneses, hice un lío en el que escondí 14 libros, guardé en el dicho maletón la capa de golilla y la golilla misma de mi amo. Además, una peluca vieja de pita, un formulario de recetas y lo más importante, sus títulos de bachiller en medicina y la carta de examen. Estos documentos los hice míos a favor de una navajita y un poquito de limón con los que raspé y borré lo bastante para mudar los nombres y las fechas. Tampoco se me olvidó habilitarme de monedas. Le robé la alcancía diestramente, la abrí y vi con la mayor complacencia que tenía muy cerca de 40 duros. Así me salí de la casa del doctor Purgante y me quedé el día siguiente escondido en un cuarto de un mesón donde pensé a qué pueblo podría dirigir mi marcha y con quién. Pues ni sabía yo caminos ni pueblos, ni era decente aparecerme un médico sin equipaje ni mozo. Aquí me ayudó el destino mandándome a Andrés, mi viejo compañero con el barbero. Este acabó de huir de la casa de su amo, quien lo trataba cada vez peor. Andresillo me aconsejó dirigirme hacia Tepejí del Río o Tula, donde no había médicos y donde podía hacer una fortuna. Yo lo hice mi mozo, barbero y asistente y emprendimos con la mula y el equipaje necesario para un doctor el camino a Tula. El dinero que había robado al doctor Purgante lo empleé bien, pues lo pude multiplicar en un pequeño juego en el que participé antes de nuestra salida. Yo no estaba acostumbrado a caminar. Con esto me cansé pronto y no quise pasar de Cuautitlán, por más que los mozos me porfiaban que fuéramos a dormir a Tula. Finalmente, al segundo día de viaje, llegamos a este pueblo, donde pasé la noche en casa de un arriero. La pasé muy mal porque en mi sueño me apareció el doctor Purgante, que lanzando fuego de los ojos me decía: pícaro, vuélveme mi mula, mi gualdrapa, mi golilla, mi peluca, mis libros, mi capa y mi dinero, que nada es tuyo. A pesar de este sueño y de mi mala conciencia, que de vez en cuando me perseguía, el siguiente día me presenté como médico a la gente importante de Tula. Recibieron con la mayor satisfacción la noticia y me hicieron mis visitas de estilo, a las que yo también les hice de noche vestido de ceremonia. Quiero decir, con mi capa de golilla, la golilla misma y mi peluca encasquetada. Me veía muy ridículo, pero pensé que daba el aspecto de un doctor venerable. Como en este pueblo eran muy ingenuos, volaba mi fama de día en día. Pero lo que me encumbró a los cuernos de la luna fue una curación que hice de accidente con el alcabalero, para quien una noche me llamaron a toda prisa. Fui corriendo, encomendándome a Dios para que me sacara con bien de aquel trance, del que no sin razón pensaba que pendía mi felicidad. Llegamos a la casa de dicho señor, y luego que me vieron junto a su cama, la señora, su esposa y sus niñas se rodearon de mí y me preguntaron, hechas un mar de lágrimas: «Ay, señor, ¿qué dice usted? ¿Se muere mi padre?». A lo que yo les contesté con mucho convencimiento: «Callen ustedes, niñas, que se ha de morir. Esas son efervescencias del humor sanguíneo que, oprimiendo los ventrículos del corazón, embargan el cerebro porque cargan con el pondus de la sangre sobre la espina medular y la traquearteria. Pero todo esto se quitará en un instante, pues si evacuatio fit recedet pletora». Con la evacuación nos libraremos de la plétora. Las señoras me escucharon atónitas y admiradas, mas el cura, que también estaba presente, sospechó de mis artes y, sin duda, entendió los desatinos que acababa de producir. Así que dijo a las familiares del enfermo: «Señoras,
Los remedios espirituales nunca dañan ni se oponen a los temporales. Bueno será absolver a mi amigo por la bula y olearlo y obre Dios. Yo, demasiado vanidoso, no quise aceptar eso, insistiendo en que la cura iba a ser fácil. Le mandé a Andrés que le diera al enfermo un par de sangrías de la vena cava. Con miedo y sabiendo tanto como yo de venas cavas, lo hizo, le ligó los brazos y le dio 2 piquetes que parecían puñaladas, con cuyo auxilio, al cabo de haberse llenado 2 porcelanas de sangre, cuya profusión escandalizaba a los espectadores, abrió los ojos el enfermo y comenzó a conocer a los circunstantes y a hablarles. Todos me agradecieron esta cura maravillosa y me pagaron generosamente. Así salimos Andresillo y yo, muy contentos de la casa de este paciente poderoso. Mas el cura, viéndose a solas con su amigo, de nuevo empezó a dudar de mis facultades, diciendo que mi éxito era pura casualidad y buena suerte, lo que en realidad era. Para probar mi engaño se puso de acuerdo con el subdelegado del pueblo para enredarme en una conversación sobre medicina entre él, que entendía bastante esta materia, y yo, que no sabía nada de ella. Mientras tanto, yo seguía haciendo las mías, purgando e inyectando a los enfermos, sin conocer la causa de sus enfermedades. A veces tuve suerte, a veces no. Pero cuando un paciente se moría, siempre se podía decir que era la voluntad de Dios y que la medicina humana ya no tenía remedio para curarlo. Continuamos en bonanza como un mes, y en este tiempo proporcionó el subdelegado la sesión que quería el cura que tuviera yo con él. Pero si quieren saber cuál fue, lean el capítulo que sigue.